Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en la pantalla de Canal C con Secretos del Poder. Vamos a tratar de abarcar algunas de las cuestiones que son temas importantes en la República Argentina. Alfredo Blanco, licenciado, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? ¿Ha recuperado la voz? Por lo menos un 80%. Bueno, la semana anterior me ponderaron tu columna económica y dijeron todos, qué bárbaro, que hizo un gran esfuerzo para poder hacerse escuchar todo lo que tenía para decir en ese análisis realmente interesante. Debe ser una tía mía. Sí, Algún familiar. No era tan familiar, pero bueno, hoy que estás con la garganta bárbara, podemos decir que hay algunos datos realmente interesantes que vas a plantear en tu columna económica. Sí, vamos a hacer un comentario general. Bueno, hoy además es un día de muchísimas noticias por las decisiones del Poder Ejecutivo Nacional en materia de fusiones, en materia de eliminar ciertos organismos. Dos de ellos muy reconocidos. Uno, el INTA, tuvimos gente del INTA nosotros aquí, y el otro, Vialidad también. Vamos a hacer un comentario de eso. Obviamente vamos a hablar del dólar, que tal como veníamos diciendo, ha tenido una tendencia a recuperarse un poco. Y además vamos a dar unos datos de un tema que en el marco de esta puja entre nación y provincia, y la crítica a los impuestos provinciales, unos numeritos que la Asociación de Bancos de Argentina presentó de cuánto es el impuesto a los ingresos brutos en cada una de las 24 jurisdicciones de Argentina. Atención, porque va a decir Alfredo Blanco en su columna cuáles son los distritos provinciales que más cobran ingresos brutos. Vamos a ver dónde se ubica Córdoba. Yo creo que en ese campeonato nos va mejor que en alguno de fútbol. Bueno, ya lo vamos a ver. Pero tenemos algunos otros temas interesantes. Desde que Cristina Fernández está condenada, estamos hablando de prisión domiciliaria y tobillera electrónica. Y más aún, con un caso resonante de estas últimas horas en Córdoba, de un policía condenado por un homicidio y que aparentemente violentaba la prisión domiciliaria. Sí, no tenía control de ese mecanismo absolutamente electrónico. Bueno, de eso vamos a hablar con el fiscal federal Maximiliano Airabedián. Vamos a hablar de lo que significa hoy una brecha muy importante en tecnología para personas adultos mayores que se ven en figurillas para hacer un trámite. Así es. Hay un problema complicado. Hay un problema allí y bueno, vamos a hablar de quienes están preocupados por ver cómo resolverlo. Resolver ese problema. Y cómo hacerlo. Y también vamos a hablar de las políticas de discapacidad del gobierno. Un motivador dentro de lo que ha sido la situación de la discapacidad o algún impedimento físico como a raíz de un accidente, como el doctor Pablo Gieseno va a estar con nosotros y nos va a hablar acerca de, ¿está bien esto del recorte en discapacidad que parece una crueldad realmente? Seguramente en eso nos vamos a enterar de algunos secretos que tienen esas decisiones. Secretos del poder. Secretos del poder, que comienza tras esta presentación de esta manera. Y para arrancar el programa vamos a agradecerle al doctor Maximiliano Airabedián, fiscal federal de Córdoba, el tema de haber participado en el programa y tratar de esclarecernos por qué tenemos que hablar tanto de prisión domiciliaria, tobillera electrónica. Doctor, bienvenido, buenas noches, ¿cómo está? Un placer, ¿eh? Gracias, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, a raíz del tema de Cristina Fernández, pero del tema Grasso también, ¿beneficio en exceso lo de la prisión domiciliaria? Ya sea para el caso que sea, ¿no? Pero digo, una persona que está condenada, ¿merece la prisión domiciliaria? Bueno, en primer lugar, desde el punto de vista legal, sí la merece si se dan los casos que prevé la ley. Ya desde hace bastantes años, la legislación argentina prevé que cierto tipo de condenados, por sus condiciones o características, pueden cumplir bajo ciertos requisitos la prisión en su domicilio.
tiene una razonabilidad la ley porque habla de personas mayores de 70 años, mujeres con hijos menores de 5 años, mujeres embarazadas. Ahora, doctor, antes que nada antes de los 70 años, ¿está el tema de la salud de las personas o cualquiera puede ir poniéndose en el primer lugar a la hora de la consideración? Bueno, una de las causales previstas en la ley son enfermedades y discapacidades que no pueden ser tratadas en la cárcel. ¿Qué pasa? Actualmente esa causal se ha ensanchado por la situación carcelaria. La cárcel está superpoblada, la cárcel no hay lugar para alojar presos, duermen en el piso, duermen en celdas que fueron creadas para una persona y que tienen un inodoro adentro. Hoy hay 5 o 6, son celdas de 2 por 3. Hay alojamientos grupales en los que hay 100 personas y cama para 50. Entonces, ¿qué pasa? Esa situación explosiva, carcelaria, resiente la atención médica y el suministro de medicamentos, porque los médicos y los servicios sanitarios de la cárcel no dan abasto. Está previsto para otra cantidad de presos. Entonces, ¿qué ocurre? Hay enfermedades que históricamente se podían tratar en la cárcel y los presos menores de 70 no tenían domiciliaria, pero hoy hay reclamos permanentes a los tribunales que no los atienden, los tribunales piden que los atiendan, no puede dar abasto el servicio, no le pueden hacer los estudios, muchas veces no le pueden suministrar la medicación, entonces termina siendo una enfermedad que en las condiciones actuales no puede tratarse en la cárcel y le terminan dando una domiciliaria, cuando quizás en una situación carcelaria normal eso no daría lugar a un arresto en el domicilio. Es decir, que está muy asociada la prisión domiciliaria a la situación dramática que se vive en las cárceles. Le hago una pregunta respecto de esto de prisión domiciliaria. Creo yo, no se puedo estar equivocado, usted me va a corregir, que hay como dos instancias distintas. Hay algunas personas procesadas y que están con prisión hasta que, bueno, el juez puede resolver darle la libertad hasta que llegue el juicio o que esté en prisión hasta que llegue el juicio. Pero esa persona no está condenada, ¿no es cierto? Pero ese es un tipo de prisión domiciliaria, creo yo. Sí. Y la otra es, una vez condenado, la posibilidad de... Estas dos prisiones son lo mismo, digamos, los motivos por los cuales se otorga o no son exactamente los mismos. Es buena pregunta. La prisión domiciliaria para condenados, para penados que están en alguna de las categorías que yo les adelanté, mayores de 70, mujeres con hijos menores, etcétera, está prevista en la Ley de Ejecución Penal Argentina desde hace muchos años para los condenados. Claro. Como no puede ser peor la situación de un procesado que la de un condenado, cuando hay alguien procesado que todavía no tiene condena, que se encuentra en una de estas categorías, seguramente, pongámosle un mayor de 70 años o una madre embarazada con hijos de 2 o 3 años, es probable que durante el proceso le den la domiciliaria porque no puede ser peor la prisión preventiva que la pena que si estuviera condenada. Siempre que no haya riesgo de fuga. Bueno, ahí vamos. En los últimos años, más recientemente, por ejemplo a nivel federal, se incorporó una reforma legislativa que ya no hablando de si es más de 70, menos de 70, madre de chicos menores, no. En general, hay una reforma legislativa que ya está vigente en la justicia federal de todo el país, que establece la posibilidad que la persona que transita un proceso y todavía no está condenada, si puede estar en el domicilio y con esto no hay riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso, debe preferirse el domicilio a la cárcel. Que esa es una reforma posterior, más reciente en el tiempo. Entonces también tenemos personas procesadas con prisión preventiva domiciliaria. ¿Por qué? No es porque tenga más de 70 ni hijos menores, sino es porque se considera que estando en el domicilio se van a cumplir los fines del proceso y no es necesario que sin condena esté esperando el juicio en la cárcel. Tiene que ver también con la sobrepoblación carcelaria. De todos modos lo decide el juez. Lo decide el juez y tiene que hacer un análisis de los factores de riesgo. Opina el fiscal. Si en la justicia federal el que resuelve, hay una diferencia con la justicia provincial. En el sistema federal el que resuelve otorgar o no
La domiciliaria es el juez, con pedido u opinión o dictamen del fiscal. Ahora, en cambio, la justicia provincial en la investigación la pueden disponer los fiscales. Desde el punto de vista técnico es realmente muy comprensible, parece lógico. Ahora, ¿cómo compatibilizamos con la opinión pública? Que ya con el tema de Cristina Fernández se expresó bastante en torno a: es una mujer condenada, por más de que haya sido presidenta de la Nación, y tiene el beneficio de quedarse en su hogar, más allá de la condición de los 70 años, y que la misma justicia ha valorado de que una mujer que ya ha sido víctima de un atentado puede tal vez estar en riesgo dentro de un penal. ¿Cómo hacemos entender a la gente que hay una legislación que en todo caso beneficia a estas personas, aún con una condena, siendo que la situación a donde se pueden llegar a exponer detenidas es realmente grave? Bueno, precisamente para dar una respuesta a los casos que tienen particularidades especiales, los tribunales han interpretado que estar dentro de una de las condiciones para obtener la domiciliaria no es un derecho automático. No es que si alguien tiene más de 70, sí o sí el juez está obligado a darle domiciliaria. Claro. Los tribunales han interpretado, pues la misma ley dice que el juez podrá darle la domiciliaria, no dice deberá. Han interpretado que hay que analizar también las características del caso. Y lo que se suele analizar son la gravedad del hecho, las características, la conducta del imputado durante el proceso, y también en el caso de los mayores de 70 años, los jueces suelen analizar el estado de salud, porque hay personas que tienen más de 70 años, pero tienen una salud mejor que otros que tienen 50. Entonces, para hacer una síntesis, ha habido casos, y lo voy a dar con un ejemplo, condenados por delitos de lesa humanidad, que la mayoría tiene más de 70 años. Gravedad de los hechos, indiscutible. Muchos tribunales han analizado cuál es la situación de salud del condenado. Si hay un informe médico que dice que tiene una situación de salud común y que en la cárcel puede estar y ser atendido, hay muchos condenados por estos delitos graves que, a pesar de tener más de 70 años, están o han estado en la cárcel. Es decir, que hay alguna posibilidad siempre de los jueces de analizar la razonabilidad del caso concreto. No es la letra fría de la ley, se aplica automáticamente. Bueno, también está el caso de los que han estado en domiciliaria y han cometido inconductas, inclusive delitos estando en domiciliaria, o se van de la domiciliaria, claro, y vuelven a prisión. Yo quería justamente preguntarle eso, porque hay como un debate. ¿Se otorga esa condición de que cumpla la condena en un domicilio, que supongo se analiza, digamos, el ambiente y demás? Sí. Pero existe la posibilidad de que esa decisión se cambie ante determinadas circunstancias. Ahora hay como una discusión respecto a si la expresidente, creo que, no sé si lo resuelve el juez o una cámara, me parece que dijeron, que tiene que resolver si se están cumpliendo las condiciones bajo las cuales se dio, y pueden decidir que se termina con esa situación y se traslada al condenado a una cárcel. Sí, la domiciliaria es revisable en todo momento. Generalmente no hay una persona que esté en domiciliaria solo, sino que está a cargo de un familiar con los controles de tobillera, lo que simplemente. Y hay veces que los familiares dicen, la situación es insostenible, yo no quiero hacerme más cargo, si no tiene dónde ir, va a la cárcel. Y se ha dado también la situación inversa, rara vez, que condenados en domiciliaria han ido a decir que quieren volver a la cárcel. Son casos muy contados, pero existen. Precisamente por una situación familiar que a veces se da compleja con las prisiones domiciliarias. Ya estaríamos más allá de esa condición de la que usted habla, que en alguna oportunidad se conoció a nivel país de un hombre que dijo: no soporto más a mi cónyuge, quiero volver a prisión. El otro problema es la falta de control, digo, pero no es lo habitual. No, la domiciliaria tiene que ir con controles. Tiene, por un lado, familiar que se hace responsable y además, en lo posible, tobillera electrónica. ¿Por qué digo tobillera electrónica en lo posible? Porque no hay tobilleras para todos los presos que están en domiciliaria. Claro. Entonces, mientras haya tobillera, se van adjudicando con la prioridad y la necesidad del caso. Y después hay otro sistema de control. Por ejemplo, las inspecciones que hacen organismos en la provincia de Córdoba, el Patronato de Presos y Liberados, azarosas, aleatorias. Puede caer un sábado a la tarde a la casa a ver si están, son periódicas. Hay casos que han detectado que no están. Además de los organismos que pueden controlar,
También hay métodos que se implementan, por ejemplo, cada vez que uno llama para controlar a un teléfono fijo del domicilio, tiene que atender, hacer videollamada mostrando el domicilio, mandar la ubicación, es decir, que hay múltiples posibilidades de control. La mejor es la tobillera, sin lugar a dudas. Doctor Gravedian, le agradecemos por la participación en el programa. Ha sido realmente muy interesante escucharlo con todas las explicaciones. Gracias. Porque gracias a ustedes. Bien, nos vamos a la pausa en instantes. Un bloque especial para la gente que está con ese problema, la brecha tecnológica, especialmente para adultos mayores. Hablamos con especialistas en el próximo bloque. No se vaya. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio.
Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Seguimos en Secretos del Poder. Vamos a hablar de un tema que a quienes tenemos familiares muy adultos, pero también porque sabemos que en poco tiempo nos va a tocar a nosotros también, lo decimos con cierto humor, pero preocupados porque sabemos lo que se viene, Hay una brecha digital que afecta a los adultos mayores, a las personas mayores, y es casi, podríamos decir, en un mundo que está pensado para que todos nos manejemos digitalmente, una injusticia. Es una injusticia para ellos. Voy a presentar a dos personas que vienen trabajando en esta temática y han escrito una excelente nota, muy interesante en La Voz del Interior. Daniela Bullati pertenece a la Asociación Civil Protagonistas Digitales. Bienvenida, Daniela. Gracias. Y Milena Pularello es la autora de la nota en La Voz del Interior, que realmente tiene un concepto muy interesante acerca de esta temática. Bienvenidas a las dos, buenas noches. ¿Y quién comienza hablando de un proyecto que las involucró a las dos, trabajando en esta temática, ¿no? Esa brecha digital que afecta a mucha gente? Sí, veníamos charlando de que así fue como nos conocimos con Mile, desde la Asociación Civil Protagonistas Digitales. Presentamos un proyecto de compromiso social estudiantil en la UNC, en la Universidad Nacional de Córdoba, al que ella participó como voluntaria y ahí también como empezamos a involucrarnos juntas, digamos, en la temática. El proyecto en particular era de alfabetización digital en barrios populares. Nosotros llevamos un taller de alfabetización digital con el celular a comedores, merenderos en diferentes barrios de Córdoba, en el que, no casualmente, la gran mayoría de las personas que se acercaba a buscar ese taller, esa ayuda para aprender, son adultos mayores. De ahí creo que Mile se empezó también a involucrar, a interesar en esta temática, viendo que el sector de adultos mayores, como decís, sufre la brecha digital por una cuestión generacional, pero no es la única dimensión que afecta. No es la única dimensión. Hay una tecnológica que en cierta medida que también limita y acrecienta más la brecha, porque, a ver, un jubilado generalmente tiene un tipo de celular, Milena, que en una de esas no está adaptado para los requerimientos que tiene una obra social, un banco, para tener aplicaciones o para realizar trámites. Sí, me parece importante también hablar con las propuestas que se están llevando a cabo para dar respuesta a esto, ¿no? Yo tenía el contacto de Dani, que me parece re interesante lo que hacen, pero además empecé a saber de otras propuestas, incluso que también partían desde la extensión de la facultad, como Conectar, que es un taller de alfabetización digital pensado para adultos mayores, o mismo desde la Defensoría del Pueblo, con Clic a Clic. Entonces, nada, la respuesta a este problema que además viene desde este sector. Por ejemplo, desde Alejandra Capdevila, desde la Defensoría del Pueblo, me contaba que se acercan las personas mayores de 60 años con sus celulares para que los trámites se hagan en ese lugar, y desde ellos surge la necesidad y el pedido de enseñanza, de aprendizaje, ¿no? Para lograr autonomía y para no depender de alguien, ¿no? Esta cuestión de la brecha también y la falta de educación digital me parece que todavía expone mucho más, no solamente a una serie de cosas a las cuales los jubilados o jubiladas no pueden acceder, sino que también los expone, por ejemplo, a las estafas. Totalmente. Primero quisiera retomar algo que dijiste vos al principio, de que la brecha digital no es solamente por una cuestión generacional, sino que muchas veces tiene que ver con la materialidad, porque hoy no alcanza con tener solo un celular, sino que hay que tener un celular con buen almacenamiento para que soporte la cantidad de aplicaciones que tenemos que tener, que tenga una buena cámara para hacer el escaneo de rostro, el escaneo del DNI. Entonces, ahí también hay una cuestión socioeconómica, digamos, que se cruza con la cuestión generacional.
Y después lo que vos decís es muy importante, sobre todo en el sector de adultos mayores, porque como dice Mile, muchos se acercan para buscar cierta autonomía. Pensemos que son personas que toda la vida se desarrollaron autónomamente, tuvieron trabajo, criaron chicos, tuvieron sus familias, se hicieron cargo de su casa y que de repente, por la aceleración que tuvo la digitalidad, tienen que depender de sus hijos, de sus nietos para resolver un trámite habitual, cotidiano, como puede ser pedir el turno de un médico, mandar una receta, generar el token de la obra social, incluso comunicarse, ¿no? Mandar una foto, hacer una llamada. Eso hace, de nuevo, que pierdan autonomía, pero también al generar cierta dependencia con otras personas, también los expone mucho más a estafas o abusos que pueden sufrir de parte de familiares o de parte de otras personas por el desconocimiento que tienen por ahí en el uso de las aplicaciones o de las tecnologías digitales en general. Que también lo que hablábamos, que no es un aprendizaje natural. Nadie nace sabiendo a usar el celular o las aplicaciones. Es algo que se tiene que aprender. Entonces, por eso resaltábamos un poco estos espacios educativos que están de alguna manera habilitando este intercambio, digamos, de conocimiento y de herramientas para que los adultos mayores, las personas mayores puedan acercarse a esos dispositivos, generar otro tipo de vínculo con las tecnologías y poder manejarse con autonomía y no generar estas dependencias que los puede exponer a otras problemáticas, digamos. Sí. Nos llegan todos los días datos de personas que son estafadas. Milena, vos has buceado un poco en esta nota que escribiste en La Voz del Interior acerca de estos distintos niveles de capacitación. ¿Qué nos está faltando? ¿Hacen falta más espacios para que se pueda educar en todo esto? ¿Nos hace falta que estemos más cerca, más allá de el esfuerzo que pueda hacer un nieto, un hijo, para tratar de enseñarles a los adultos mayores a manejarse con estas tecnologías? Sí, yo creo que primero entender que la brecha digital, que es esta desigualdad en el acceso tanto a dispositivos como al Internet en general, tiene esta pata estructural que decía Dani, que es yo no te puedo asegurar que tengas acceso a Internet, pero tiene esta otra parte que es cultural y que es de conocimiento que por ahí desde la comunidad, desde el acercarse a un abuelo, acercarse a un tío, un vecino, sí podemos ir haciendo. Teniendo claro que nosotros también estamos en un contexto, en un proceso de constante aprendizaje porque las tecnologías van avanzando y nosotros vamos corriendo. Pero bueno, me parece que a priori lo que podemos hacer es sí acercarnos y tener un poco de paciencia, que nos cuesta mucho, pero está buenísimo. Y desde traer el tema a la mesa está buenísimo para darle visibilidad a estos proyectos que sí existen. Así que me parece que los espacios están buenísimos, hay que difundirlos y hay que entender que las responsabilidades son más grandes. Por un lado, esta cuestión más comunitaria de tener paciencia, pero después están cuestiones más amplias como el diseño de las interfaces, de las aplicaciones que no son tan sencillas de usar, o que se cierren canales de diálogos presenciales, de poder encontrarnos cara a cara, a que alguien me explique cómo hacer el trámite, que no solo le afecta a los adultos mayores, sino a uno mismo. Claro. No quiero despedirla sin que me dejen una referencia final para que aquellos adultos mayores o hijos o nietos preocupados por sus abuelos o padres que están en una de esas observando que esta situación se da dramáticamente en el hogar, nos puedan dar un detalle de dónde comunicarse para ver de qué forma los podemos ayudar. Ahora, ¿hay una idea más o menos clara de qué población, al menos aquí en Córdoba, ¿no? Estamos hablando de personas que están sufriendo esta brecha digital? ¿Tienen ustedes algún censo hecho, alguna idea o más o menos alguna referencia en función de la gente que se va arrimando a los comedores, como decías, a los centros sociales o bien a la Defensoría del Pueblo? Yo no te puedo tirar un número, así como una cifra muy exacta. Sé que hay censos, incluso creo que la provincia de Córdoba hizo algún estudio, pero de nuevo resaltar que esto tiene que ver con un cruce muchas veces de dimensiones en el sentido del acceso a los dispositivos de Internet y por otro lado como el nivel educativo, si se quiere. Y ahí lo que yo puedo sí aportar es que
el sector de los adultos mayores está muy afectado por una cuestión de trayectoria con los dispositivos digitales, pero el sector de los adultos mayores que vive en barrios populares está mucho más afectado por esto, porque en general son los que no tienen Wi-Fi, son los que tienen celulares o dispositivos deficientes y a los que muchas veces les sería más fácil tomarse un taxi, ir al centro, a un canal presencial y resolver el trámite que lidiar con su celular. En eso me gustaría que antes de despedirnos, como si proponerles estos canales, digamos, para resolver algunas situaciones. Desde Protagonistas Digitales tenemos un material que es gratuito y de libre circulación, que es para un taller de alfabetización digital con el celular, que cualquiera lo puede descargar y lo puede difundir y puede organizar un taller en su barrio. Y por otro lado, las promotoras digitales, que en esto me parece que también tenemos que ponernos creativos a ver cómo se pueden resolver estas problemáticas o estas desigualdades. Y nosotros estamos pensando en que podría haber un rol, ¿no?, específico en la sociedad de personas que estén formadas en mediar entre los sistemas y las personas que por ahí, aunque vaya a un taller, no va a poder aprender de un día para el otro cómo manejar el CD, cómo manejar la aplicación de la obra social, el mail, etc. Entonces puede haber personas capacitadas. Nosotros pensamos en mujeres, atendiendo también a que hay una brecha de género en las tecnologías, que son las promotoras digitales que puedan asistir a las personas que necesitan una ayuda para manejarse con los dispositivos. Nosotras el año pasado hicimos una formación para promotoras digitales y hay un grupo ya de compañeras que está ahí dispuestas a brindar talleres o clases particulares, así que mi consejo es pónganse en contacto con Protagonistas Digitales o con las personas que también que tengan como cercanas y que les puedan dar una mano con esto. Protagonistas Digitales tiene su Instagram, que es así, Protagonistas Digitales, y la página web, que es protagonistasdigitales.com.ar. Ahí se pueden comunicar, descargar estos materiales y ponerse en contacto para que le busquemos la vuelta entre todos y todas a ver cómo podemos acercarnos entre personas, tecnologías, aplicaciones, etc. Bien, esperemos que se pueda hacer así. Milena, una breve respuesta. Tu experiencia como periodista, escribiendo la nota, ¿con qué realidad te encontraste? ¿Qué viste? Lo que más me sorprendió para bien es esto, el trabajo que sí se está haciendo. Y por otro lado, tuve la oportunidad de hablar con adultos que forman parte de estos talleres y hablaban de esto, de la autonomía y de la calidad de vida, ¿no? Estaban muy agradecidos de estos espacios, así que me parece que es por ahí. Bien. Daniela Bullati, Milena Pularello, a las dos, muchísimas gracias por explicarnos esto y por el trabajo que hacen también, que significa compromiso y respuesta para los que lo están necesitando. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Nos vamos a la pausa. En instantes hablamos de discapacidad y se viene la columna de Alfredo Blanco hablando de economía, los datos de la economía de esta semana. Ya volvemos. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos crean nuestras aberturas. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad.
Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. En el campo de la oftalmología, la tecnología y el conocimiento van de la mano. En ONIS llevamos el cuidado de tus ojos al siguiente nivel. Estamos a la vanguardia para mejorar cada día más la visión. Por eso, somos la única clínica en el centro del país con Ingenuity 3D. Al operar en 3D vemos las dimensiones reales del ojo y vemos profundidades que antes no podíamos ver. Brindamos la mejor tecnología en las mejores manos. Si yo tengo el mejor equipo, pero no estoy preparado y no se van a obtener los mejores resultados. ONIS. Todo tiene que ver con todo. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Milénica Insignia. Conocé el lugar en que querés vivir. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con cochera en la torre de mayor altura de zona norte. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Mirá más en milénicainsignia.com. Comercializa Grupo Dinosaurio. Consultas y reclamos sobre alquileres, servicios públicos, problemas entre vecinos, multas de tránsito y discapacidad. En la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba te escuchamos y gestionamos. 0800-777-0337. Bueno, como decíamos al comenzar el programa, uno de los temas que vamos a tocar es un tema que tiene muchísima importancia para la sociedad, pero a veces parece que desde el sector público no se le otorga la suficiente importancia. Estoy hablando de las políticas de discapacidad y estamos con el doctor Pablo Guisenov, que además de ser del Tribunal de Cuentas, tiene una gran experiencia en la función pública en temas de discapacidad. Así que, doctor, le agradecemos mucho que se haga un tiempo para vernos. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Mi primera pregunta probablemente va a ser casi obvia. Usted tiene una experiencia en el pasado ejecutando políticas de discapacidad. ¿Qué percepción tiene de lo que está ocurriendo en el país en que aparecen decisiones, me refiero a la política nacional, de decir, bueno, no, en realidad acá hay demasiados asuntos no claros y vamos a aplicar la motosierra y vamos a reducir recursos que están aplicados, bien o mal, no sé, en materia de políticas de discapacidad? ¿Cuál es la visión, cuál es el diagnóstico que usted tiene? Mira, Alfredo, en primer lugar, a mí me da orgullo poder dividir lo que es la política pública de lo que trabajamos y con mucha pasión y con mucho amor desde la municipalidad y desde la provincia, de lo que estamos viviendo a nivel nacional. Hoy, cuando yo veo una marcha, una manifestación en contra de los recortes en discapacidad, las caras que veo son de nuestros aliados, de las instituciones, de las personas, de las familias con discapacidad. Y esto de recortar o de ajustar o de aplicar motosierra, cuando uno recorta pensiones, no recorta pensiones, recorta la posibilidad de una familia o de una persona con discapacidad que por la concepción misma de la pensión, que es por incapacidad laboral, no puede salir a pelearse el sustento, lo que está recortando es la posibilidad de una mejor alimentación, del acceso a un medicamento, del acceso a una vivienda digna.
corta cosas mucho más sentidas que decir, entre comillas, recortamos las pensiones indiscriminadamente porque tenemos una motosierra en la mano y tenemos el poder. Cuando le recortamos las prestaciones y pagamos, se paga mucho más bajo un arancel que lo mal que... y tarde, ¿no? Mal y tarde y con demoras y con burocracias innecesarias a un profesional que presta un servicio a una persona con discapacidad, no le hace un daño mayor a ese profesional o a esa institución. Se lo está haciendo al beneficiario de ese servicio, que no puede concurrir al fonoaudiólogo, que no puede concurrir al psicólogo o a una terapia física o a una rehabilitación en el sentido que sea. Y eso hace que el sentido de la vida pierda valor y hace que todos nos sintamos, por lo menos acá en Córdoba, con una impotencia tremenda por lo que está pasando a nivel nacional. Porque mientras tanto, el vecino, la familia, la institución, a quien más cerca tiene a mano es a su municipio. Claro. Entonces todo lo que Nación va a recortar, lo va a afrontar la municipalidad y lo va a afrontar el Estado provincial, porque la idea de la presencia del Estado no es por ahí tanto prestarle atención a una persona como Pablo, que tuvo la suerte de tener un accidente hace 10 años, teniendo un trabajo en blanco, una obra social que lo respaldara, una familia que lo apoyara y una profesión, como en mi caso que soy abogado. Así mismo es duro. Así mismo es duro, pero la función que nosotros vimos desde el Estado, desde el 2019 a la fecha, es tratar de equilibrar y de equiparar esa situación con la persona que no tiene la posibilidad de acceder a un recurso económico, a una obra social, a un trabajo digno y a todo lo que eso conlleva. En el caso mío, desde comprar una prótesis hasta poder ir a un buen centro de rehabilitación o hasta practicar deporte y todo lo que nos hace bien como personas con discapacidad. Entonces, me da orgullo hablar de las políticas públicas en Córdoba, tanto a nivel... Además, digamos, de este rol que debería ser indiscutible del Estado, está las organizaciones de la sociedad civil, muchas de las cuales trabajan, muchos son prestadores. Si yo digo en Córdoba, ¿cuántas entidades aproximadamente hay que trabajan en el tema de discapacidad fuera de lo que es el sector público? Bueno, tuvimos la suerte en estos últimos 5 años, yo diría de 2009 para acá, de ir descubriéndolas de a poco y con algunas oleadas quizás más masivas en los últimos años, debido a que cuando nos tocó asumir el gobierno desde la Secretaría de Políticas Sociales, con Raúl Lacaba, que lo debes conocer, con un liderazgo y una política bajada desde el intendente en ese momento, Martín Yarlora, con Daniel Pacerini en el Consejo Deliberante, dándonos las herramientas legales que necesitábamos en ese momento para poder crear fondos, para poder crear puentes con las instituciones que nos permitieron fortalecerlas, que nos permitieron descubrirlas. A mí venía una institución a mi oficina en 27 de abril 784 y yo ya me encontraba con un aliado estratégico en algún punto de la ciudad que me iba a permitir llegar mucho más fácil a una familia o a una persona con discapacidad que desde la comodidad de esa oficina. En una ciudad que por características geográficas es una de las más grandes de América en su superficie territorial. Arrancamos con 5 instituciones que tenían algún vínculo con la vieja Dirección de Discapacidad y en la actualidad hay entre 90 y 100 asociaciones civiles y fundaciones sin fines de lucro, algunas que prestan servicio, otras que practican deporte, otras que enseñan arte, otras que, no sé, que están para darle de comer a personas y a familias que lo necesitan. Todas unidas, tenemos vínculos que yo todavía conservo en un hermoso grupo de WhatsApp donde las escucho y las leo discutir y pelear por todas estas políticas públicas que están avasallando derechos. Y la verdad que me da orgullo verlas unidas y verlas peleando a todas para el mismo lado, porque fue un capital que pudimos construir en 4, ahora 5 años y medio. Esas 90 instituciones son en la ciudad. Son solo en la ciudad y todas las políticas que el intendente Yarlora plasmó en la ciudad, las llevó a la provincia. Las llevó a la provincia y eso hace que hoy sean más de 200 a nivel provincial que están trabajando juntas con fondos.
porque una cosa es el apoyo moral que les podíamos dar y otra cosa es crear un fondo específico que sale del 2% de la recaudación del inmobiliario urbano y que va a parar a un fondo para las políticas públicas en discapacidad. ¿Cómo se ejecuta ese fondo? A través de otra creación normativa que vino del Consejo Deliberante, trabajada con nosotros y con las mismas instituciones, que crea el Consejo Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad. No hay un peso de ese fondo que se pueda gastar si no pasa antes por la reunión del Consejo. ¿Quién está en ese Consejo? En ese Consejo hay 3 del Poder Ejecutivo Municipal, 2 del Consejo Deliberante, integrantes de la Comisión Específica de Discapacidad del Consejo Deliberante, que tiene composición de ambas mayorías, y por todas las instituciones de la ciudad. Ellas son el órgano consultivo. Cada propuesta elevada a ese consejo se somete a consideración y generalmente son propuestas que son aprobadas casi por unanimidad o por unanimidad. Por ahí pasó el Fondo de Ayudas Institucionales, que vino a fortalecerlas económicamente a todas las instituciones que presentaran un proyecto y que estuvieran al día con sus obligaciones legales y estatutarias, a las cuales antes de hacerle alguna transferencia íbamos al territorio a ver qué hacían, en dónde lo hacían, a quién estaban destinadas sus acciones cotidianas y en base a eso pudimos construir un vínculo muy genuino con las instituciones. Te hago una última pregunta. Si tuvieras que decirle a los responsables nacionales e inclusive a nuestros legisladores de Córdoba que están en el Parlamento, tuvieras que darle un mensaje con relación a este problema en que parece que el gobierno utiliza algunos argumentos, generaliza algunas cuestiones para descalificar las políticas de discapacidad, ¿qué le dirías hoy si supongamos que imaginémonos que entrara caminando el presidente Milei y vos ¿qué le dirías respecto de las políticas de discapacidad? Le diría lo que me sirvió a mí como funcionario. Yo accedo a la función pública siendo doble amputado mis piernas y tuve que empezar a aprender de cero lo que era la discapacidad visual, la discapacidad intelectual, la discapacidad mental, cómo funciona una institución, una asociación civil, una fundación, una empresa que presta servicio a la discapacidad. Y el consejo es ese, que se siente, que hable, que escuche, que aprendan y que después tomen las decisiones que seguramente si lo hacen a conciencia y con el corazón, porque acá a la dignidad hay que ponerla por sobre la economía y creo que no le van a errar. Pablo, te agradezco mucho que hayas estado, me has conmovido con algunas de las cosas que dijiste y seguramente te vamos a invitar en otra oportunidad para seguir con el tema. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias. Vamos a ir ahora al corte y cuando volvemos vamos a hacer nuestra editorial, nuestra columna semanal de economía. Consultas sobre alquileres, problemas entre vecinos, jubilaciones y pensiones, discapacidad, multas de tránsito o reclamos por tarifa social y servicios públicos. Comunicate con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Córdoba al 0800-777-0337. defensoriacórdoba.gov.ar. Te escuchamos y gestionamos. Excelente oportunidad de inversión. Departamentos de 2 y 3 dormitorios en Milénica Sagrada Familia y Milénica Autopista Carlos Paz. A $1.250 el metro cuadrado. Entrega y saldo financiado a 10 años en UVA o dólares, más tasa variable. Comercializa Grupo Dinosaurio. Con obras, Córdoba Capital no para. Avanzamos con la pavimentación de 800 cuadras de calles de tierra en 30 barrios de la ciudad. Además, continuamos con la ejecución de los desagües Sagrada Familia y Vélez Sarsfield. También avanzan las obras en las avenidas Ambrosio Olmos, Maipú y San Juan. En los barrios, estamos colocando más de 10.000 luminarias LED. Obras que transforman, obras que mejoran la vida de los vecinos. Córdoba Capital, Intendente Daniel Pacerini. Conocé nuestro espacio Urban Tech, ubicado en Avenida Rafael Núñez 4635, Cerro de las Rosas. Innovación y tecnología en aberturas de PVC. Tus proyectos
crean nuestras aberturas. El Consejo Deliberante de Córdoba comenzó el periodo de sesiones 2025, con el compromiso claro de crear las ordenanzas para el bienestar y progreso de nuestra ciudad. Te invitamos a participar para que seas parte del crecimiento de Córdoba. Más información en www.cdecórdoba.gov.ar. Prestigiosa, inclusiva, precursora, innovadora, proyectada hacia el futuro. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, vamos a hacer nuestra columna un poco más recuperado de la garganta y me gustaría comenzar con algo que tiene que ver con una vinculación que siempre hacemos entre la política económica y la política en general. Me han escuchado 1000 veces decir que no, en realidad no hay política económica que pueda funcionar si no tiene sustento y capital político que la mantenga. Así como la política es muy difícil que alguien pueda desarrollar y construir capital político si le va mal en la economía. El presidente Milei, que acá lo tenemos, tiene en el ministro Caputo probablemente uno de los hombres con los cuales ha logrado, yo diría, una suerte de simbiosis, porque mientras el presidente habla frecuentemente de la Escuela Austríaca de Economía, y el ministro Caputo es más un ortodoxo del monetarismo. Pero sin lugar a dudas, el resultado de reducción de la tasa de inflación es una bandera que el presidente Milei usa, asociado obviamente con una gran capacidad de comunicación, una capacidad de comunicación que tiene que ver no solamente con su participación en los medios, sino con esa legión de personas que trabajan en las redes y que le permite, sin lugar a dudas, sostener un grado de aceptación importante en la sociedad. Y creo que esto de que mantenga una buena aceptación de parte del conjunto de la sociedad explica también las mayores posibilidades de sostener la política económica. Ayer nos hizo llegar un amigo, Jorge Giacobbe, una encuesta de los cuales yo voy a tomar solamente dos gráficos para mostrar esto que estoy sugiriendo. Miren, en este gráfico está la imagen de Javier Milei desde aproximadamente por aquí, ¿no es cierto?, es cuando asumió, y si ustedes se fijan, a junio, porque la encuesta está realizada en junio, en esta encuesta de Giacobbe, pero hay otras que muestran lo mismo, el presidente Milei tiene una imagen positiva del 48%. Y la imagen negativa es del 40% y hay un 7,5% que sería, digamos, regular, ¿no? Esto lo que muestra es que uno esté de acuerdo o no con la política económica, en la sociedad hay una imagen importante. Sobre todo, creo yo, que eso tiene que ver con lo económico, más que con otras cosas. Me parece que más que con los discursos evangélicos, por ejemplo, que dio en el Chaco, o con las agresiones a los medios de prensa, o bueno, más allá de esas cosas, yo creo que es por lo económico que la sociedad es como que razonara que mientras vaya bien la economía, bueno, permitamos que haya algunas cosas que no nos gusten tanto, digo. En el cuadro siguiente va a estar la razón de esto. Miren, en la misma encuesta de Jorge Giacobbe dice, respecto del esfuerzo económico que el presidente le pide a los argentinos, ¿qué opinas? Y tenemos un 43% que dice estar de acuerdo con la frase, creo que tiene mucho sentido porque dentro de poco vamos a estar mejor. Y un 15% que anhela que funcione, porque dice, me gustaría que tenga sentido, pero tengo dudas de que vaya a funcionar bien. Y un 39% que considera que todo el esfuerzo no tiene sentido porque no es el camino correcto el que se adopta. Entonces digo, esta visión todavía que existe y que si uno lo descompone por edades, probablemente en la franja etaria de más jóvenes todavía sea mejor la imagen del presidente, es lo que explica eso. Ahora el presidente tiene por delante
algunas discusiones. Nosotros hemos hablado del dólar, el ministro Caputo, abandonando un poco la formalidad, cuando alguien le preguntó por el dólar atrasado, le dijo con cierta, digamos, solvencia, al menos impostada, si te parece barato, compra campeón. Y parece que le hicieron caso, porque desde la última modificación que hubo en materia de política cambiaria, el dólar subió 17% o 18%, mientras que la inflación no tanto. Bueno, eso digamos, no es una mala noticia porque no pasó a inflación. Pero déjenme que le diga una cosa de otra discusión. Esta disputa entre el gobierno nacional y las provincias. Y las provincias que dicen que el gobierno nacional, en el caso de Córdoba, le imputa al gobierno nacional una voracidad fiscal injustificable cuando cobra las retenciones. Entonces, estaba leyendo yo, en mayo, la Asociación de Bancos de Argentina presentó un informe en el cual puso cuántos son los impuestos a los ingresos brutos sobre la actividad de los bancos en todas las provincias, en las 24 jurisdicciones. Fíjense, ahí la tenemos a Córdoba, le he remarcado un poquito, la que tiene una alícuota más alta de ingresos brutos es la provincia de La Pampa, que tiene 9,10%. Después viene un lote dentro del cual está Córdoba, dentro del cual está Catamarca, está Buenos Aires, que tienen 9. O sea, está allí con el 9%. Eso, hago una aclaración sobre San Luis y sobre Santiago del Estero, porque fíjense que aquí en el cuadro, en realidad la alícuota se aplica no sobre el total de los ingresos del banco, sino sobre el spread, es la diferencia entre el resultado y lo que le costó tomar los depósitos. Entonces, digo, en esto hay un argumento de la Nación para decirle a las provincias, y probablemente debería ser usado en algún momento, para decir, si vamos a bajar la presión fiscal, también miremos lo que nos pasa con algunos impuestos provinciales. En este caso, ingresos brutos. Les voy a mostrar el gráfico para que lo vean más claramente. Este es Córdoba, ¿no? Con el 9%. La más alta, La Pampa, con el 9,10%. Obviamente este es un impuesto, hay 1000 razones para discutir la relación nación-provincia, pero sería bueno que cuando se discuta, no solo se discuta el sistema tributario nacional, sino que se discuta además con las provincias para ver además la correspondencia que hay entre la prestación de servicios, que las provincias cada vez tienen más, y los recursos. Lo que es cierto, que sería deseable que la presión fiscal fuera más baja si es que pretendemos que la economía se recupere más rápidamente. Lo iremos viendo en los próximos programas. Lo dejo a Julio que los invite a estar de nuevo el martes. Bueno, solamente para decir qué dato el que acaba de tirar Alfredo respecto a dónde está ubicada Córdoba, respecto a ingresos brutos y el resto del ranking de las provincias. Bueno, en medio de todo este enojo del que hablaba Alfredo, en el 9 de julio, la mayor parte de los gobernadores, en esta oportunidad, un año después de lo que fue el acuerdo de julio, le dan la espalda al presidente Javier Milei. Seguramente va a haber más temas sobre esta cuestión, sobre esta particularidad para seguir hablando. Nos encontramos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en Secretos del Poder. Buena semana para todos.